¿Sí? ¿Llegaron algunas respuestas? Yo tengo algunas respuestas que busqué acá, de acuerdo al texto, se las voy a compartir. A ver si andaban por ahí. La primera pregunta decía, ¿por qué necesitamos de una armadura? Yo respondí acá, porque somos débiles. Si fuéramos fuertes, no necesitaríamos vestirnos con nada. Casi como un superhéroe, ¿cierto? Que no ocupa coraza, nada, casco, no lo necesitaríamos, pero somos débiles. Por eso es que solamente podemos ser fuertes en el Señor y en su poder, que es lo que dice Efesios 10, ¿cierto? Dice, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Por lo tanto, necesitamos de una armadura para poder estar en esta lucha. La segunda pregunta, ¿cuál es el objetivo de tener puesta la armadura de Dios? Yo respondí acá, mantenernos firmes y resistir las estrategias o las acechanzas de Satanás. Tenemos un enemigo real, Satanás. Tenemos enemigos reales, demonios, dice Efesios. Y es una lucha real, ¿ya? No es una lucha inventada. Cualquier cristiano podría dar fe, ¿cierto?, de que hay una lucha que es real. Todos estamos inmersos todos los días en esta lucha y necesitamos tener la armadura para mantenernos firmes y resistir las acechanzas del enemigo. Y la tercera pregunta, ¿por qué necesitamos vestirnos con esta coraza? La vamos a ir contestando durante el tema, ¿ya? Durante estos minutos vamos a contestar esa tercera pregunta. La justicia es un gran tema en la Biblia. Hay muchos versículos, hay muchos libros completos que se dedican a hablar acerca de la justicia de Dios. Por ejemplo, Job. A Job siempre, los amigos que tenían, y Job siempre habla acerca de la justicia. Salmos también, David habla acerca de la justicia de Dios, de la justicia que es eterna, que es el cimiento de su trono, que Dios gobierna con un cetro de justicia. También es un gran tema en Salmos y también en Romanos. Romanos también en el Nuevo Testamento encontramos el tema de la justicia como un tema bien importante. Pero vamos a ver primero algunas definiciones. ¿Ya? Vamos a avanzar a la siguiente. Acá tenemos una foto de un soldado, no es un soldado romano, es alguien que se caracterizó, ¿cierto?, como un soldado romano, pero más o menos era así su armadura. Y Pablo se inspiró en la armadura romana para hablar acerca de esta armadura. Y tenemos ahí, cubriendo el pecho y la espalda, la coraza. La coraza es lo que cubre todo lo que es el pecho y la espalda. Dejaba descubiertos los brazos, pero no era necesario ocupar armadura en los brazos porque tenía la espada y tenía el escudo. Por lo tanto, estaba bien protegido. Los romanos ocupaban esta armadura y ellos no iban a pelear como a lo loco, así como a salir a pelear, sino que ellos hacían formaciones con sus escudos, hacían rombos, hacían figuras. No sé si han visto por ahí alguna película de romanos, cómo peleaban. Y ellos resistían el ataque. Y es precisamente lo que nos dice Pablo en Efesios. Dice, pónganse todas las armaduras de Dios para poder resistir al enemigo. ¿Ya? Lo que dice Pablo no es salir a luchar, aunque sí es una lucha, pero no salimos a pelear así como sin prepararnos, sino que la indicación de Pablo es resistir al enemigo y resistir uno al lado del otro, hermano a hermano. Podemos resistir juntos nosotros, acompañándonos, conversando, orando, pero estamos uno al lado del otro y estamos resistiendo juntos como hermanos las estrategias de Satanás. Y luego tenemos la siguiente definición, que la saqué de internet, acerca de la justicia, en la que sigue. Dice que la justicia es un principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Es una definición bien estándar, pero podemos hablar acerca de que la justicia es dar a cada persona lo que le corresponde. Pero para ir respondiendo ahora la pregunta inicial, ¿por qué necesitamos vestirnos con justicia, con esta coraza?
vamos a hablar acerca de la primera pregunta que tengo acá. ¿Podemos avanzar? Eso es. Bueno, tenemos que partir desde este punto. ¿Por qué no somos justos? Yo estoy preguntando, ya suponiendo algo. Podría preguntar si es que somos o no somos justos. Probablemente ustedes van a responder no. Entonces, si es que la respuesta es no, ¿por qué no? ¿Por qué no somos justos? Y voy a poner ahí unos versículos. ¿Ya? El primero es Romanos 3, del 10 al 12. Lo pueden buscar, está también escrito en la diapositiva, se los voy a leer. Dice, como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Pablo nos dice que todos nos hemos desviado y que ninguno de nosotros es bueno. No hay ninguno de nosotros que sea justo. ¿Por qué? El siguiente dice en Romanos 3:23, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Por eso es que no somos justos, porque todos hemos pecado, desde que nacemos hasta que morimos, vivimos una vida que está expuesta al pecado. Por lo tanto, ninguno de nosotros puede alcanzar el estándar de Dios. Y el siguiente versículo, eso es, ahí está. Isaías 64:6 dice, estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios. Como las hojas del otoño, nos marchitamos y caemos, y nuestros pecados nos arrasan como el viento. Es súper claro, ¿cierto? Lamentablemente esa es nuestra triste realidad. No es solamente que no somos justos delante de Dios, sino que no hay nada que nosotros podamos hacer para revertir esta situación. No somos justos, somos pecadores, y las cosas buenas que podamos hacer, nuestros actos de justicia, a pesar de que sean bien intencionadas, dice la Biblia que no son más que trapos sucios delante de Dios. Por lo tanto, no hay nada que podamos hacer por nosotros mismos. Estamos infectados por el pecado, como dice Isaías 64. ¿Pero en qué hemos pecado? ¿O cómo hemos pecado? La ley de Dios decía en Deuteronomio, llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero todos nosotros hemos amado otras cosas que no son Dios. Por lo tanto, hemos roto el mandamiento principal, el mandamiento inicial y principal lo hemos roto. No hemos amado a Dios de todo nuestro corazón, de todas nuestras fuerzas. En esto consiste el pecado, precisamente en deshonrar a Dios, prefiriendo otras cosas antes que Él. Cuando yo prefiero cualquier otra cosa, estoy deshonrando a Dios y estoy pecando. Y todos estamos en esta situación. Como dice Romanos 3:23, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
Nadie puede cumplir la ley de Dios. Santiago dice que cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Por lo tanto, no podemos cumplir la ley de Dios. Y estamos en esta situación, en una situación, como dije anteriormente, que por nosotros mismos nada podemos hacer. Se ve como un panorama medio desolador. Nada podemos hacer. Entonces, yo me pregunté, hice otra pregunta. Bueno, ya sabemos que no somos justos, la Biblia lo dice así. Pero la siguiente pregunta que yo me planteé fue, ¿es Dios justo al juzgar el mundo? ¿Qué creen ustedes? ¿Es Dios justo al juzgar al mundo? La Biblia dice que Dios va a juzgar a todos los seres humanos. ¿Pero es justo Dios al hacer eso? Veamos, tengo algunos versículos ahí. El primero en Nehemías 9:33. Cuando ya habían vuelto los judíos a Jerusalén y estaban terminando el muro, y estaba ahí Nehemías como gobernador y hace una reflexión acerca de cómo ellos habían actuado, pero él hace una reflexión también bien interesante y que se parece mucho a la definición de justicia. Dice, cada vez que nos castigaste, actuaste con justicia, hemos pecado grandemente y nos diste solo lo que merecíamos. Dios muchas veces habló a través de los profetas al pueblo. Si es que no se volvían a Él, si es que no dejaban su pecado, iban a venir otros imperios y se los iban a llevar. Y Dios cumplió. El pueblo no cambió y otros pueblos se llevaron en cautiverio a Israel. Y cuando estaban de vuelta, la reflexión que hace Nehemías es esta: nos diste solo lo que merecíamos. Dios fue justo. No les dio más ni les dio menos. Como juez justo le dio justo lo que ellos merecían. Siguiente versículo, en Romanos 1:32. Del 29 al 32. Está Pablo acá describiendo a los seres humanos. Dice, hablando de nosotros mismos, dice, se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. ¿Eso lo vemos o no? ¿O es algo que Pablo inventó? ¿No? ¿Sí? ¿Se ve esto? Todos los días. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón. No cumplen lo que prometen. Son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir. Pero ellos igual las hacen. Y peor aún, incitan a otros que también las hagan. Pablo hablando acerca del hombre sin Cristo. Haciendo un análisis de lo que él también veía en su tiempo y que 2000 años después no es distinto, es igual. La historia es la misma. Nuestro corazón no ha cambiado en nada, seguimos siendo los mismos. Y en 100 años más vamos a ser iguales, si es que el Señor no viene antes. Y quizás aún peor. Y Pablo dice que las personas saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir. Como Dios es un juez justo, no puede barrer simplemente el pecado bajo una alfombra. Hay pecado, hay maldad, y Él no puede llegar y decir, ya me olvido de esto, y lo barremos y lo escondemos.
Dios siente una ira santa contra el pecado y deja claro que este pecado merece castigo. La muerte. Dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero la paga del pecado es muerte. Y el pecado merece este castigo. En Ezequiel 18 dice, el alma que pecare, esa morirá. Sería injusto que no hubiera castigo. Dios iría en contra de su naturaleza al no castigar. La Biblia dice que Dios es justo. Dios es intrínsecamente justo. Su naturaleza es ser justo. Y no castigar el pecado lo convertiría en algo que no es Dios. De hecho, la Biblia dice que un día Cristo va a juzgar al mundo. Y esto debe ser una grave preocupación, ya que no hemos cumplido con los estándares perfectos de Dios y debemos pagar las consecuencias de nuestros pecados. Cuando Jesús vino al mundo, vino como el Mesías, como el Salvador, en su primera venida. Pero en su segunda venida, todos los que no pusieron su fe en Él, lo enfrentarán ya no como el Salvador, sino como el juez. Cristo vendrá a juzgar el mundo. En Hechos 17 dice, pero Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hay un día, hay una hora, en el cual Cristo mismo vendrá como juez y juzgará al mundo por el pecado, por deshonrarle, por deshonrar a Dios. Por no recibirlo como Señor. Si de algo debemos estar plenamente seguros, es que Jesucristo es un juez justo. Él no va a hacer nada que no merezcamos. Él nos va a dar solamente el pago, la retribución de nuestros pecados. A los que no han confiado en Él, les dará el pago de sus pecados. Su juicio es verdadero. Él no es como nosotros. En esta humanidad caída que tenemos, juzgamos según nuestros deseos, pero el juicio de Él es un juicio verdadero. Dios es justo y santo y por esto no puede pasar por alto los pecados del hombre. Desde Génesis 3, con la caída de Adán y Eva, todos los descendientes, todos nosotros somos injustos en nuestra forma de pensar y de actuar. Y hasta ahí sigue siendo desolador el panorama, ¿cierto? Sabemos entonces de que no podemos agradar a Dios, somos pecadores, somos injustos, estamos separados de Dios. No podemos hacer nada por nosotros que pueda hacer que esto cambie. Ningún acto bueno puede hacer que la percepción de Dios cambie sobre nosotros. No podemos agradar a Dios por nosotros mismos. Y más encima, por este pecado y por esta desobediencia, Dios es un juez justo y va a juzgarnos. Va a juzgar al mundo. Por esta rebeldía constante frente a Él. Pero, hay un pero. Y vamos al punto número 3. Por Jesucristo somos hechos justos delante de Dios. Y esta es la buena noticia. De esto se trata el Evangelio, las buenas nuevas.
de que la cosa no queda ahí en el panorama desolador, sino que Jesucristo nos hace justos delante de Dios. Y vamos a leer ahí Romanos 3, 25, 26. Y queda muy claro. Dice, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Somos declarados justos ante los ojos de Dios cuando creemos que Jesús sacrificó su vida. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. Pablo repite esta idea 2 veces. Cuando nosotros creemos en Cristo, a través de su muerte, Él nos hace justos delante de Dios. Pero dice también acá que Dios actuó con justicia, y Pablo lo mencionó cuando estábamos en la cena. Dios nos olvidó del castigo. El siguiente versículo, en Gálatas 2:16, dice, sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley, pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Pablo nuevamente vuelve a repetir esta misma idea. Somos hechos justos delante de Dios cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y no por la ley. Dijimos en un principio que nadie podía cumplir la ley, porque ya por un punto nos hacíamos culpables de toda la ley. Nadie puede cumplirla. El único justo capaz de cumplirla a la perfección fue Cristo. Y solamente Él. Y por su muerte somos hechos justos delante de Dios. Si Dios no fuera justo, no habría sido necesario que Cristo muriera. Porque si Dios no fuera justo, Él podría haber pasado por alto el pecado. Y si Dios no nos amara, su Hijo no habría estado dispuesto a morir por nosotros. Sin embargo, Dios es justo y nos ama. Por lo tanto, su amor está dispuesto a cumplir lo que demanda su justicia. Sabemos que Dios es un Dios de misericordia. Y en esa misericordia Él proporcionó la forma en que podemos reconciliarnos con Él y satisfacer su estándar. Él proporcionó a Jesucristo para que podamos reconciliarnos con Él. Cristo fue nuestro sustituto y fue el que estuvo dispuesto a pagar nuestro castigo. Por lo tanto, la ira de Dios sobre el pecado la tomó Jesucristo en nuestro lugar. Y ya no nos apunta a nosotros. Él recibió el castigo que nosotros merecíamos. Por lo tanto, la justicia de Dios se cumple de manera plena. Cristo llevó nuestro castigo, el castigo que nosotros merecíamos por nuestra desobediencia, por nuestra rebelión. Él cargó con ese pecado. En Gálatas 3 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición.
Por lo tanto, Dios, como juez justo, hace su juicio, pero también como un Dios amoroso proporciona la solución, a Cristo que nos redime. Y Dios nos ve a través de Cristo. Cuando Dios te mira, te ve a través de Jesucristo. La justicia de Dios se mantiene intachable. Y además, Él muestra misericordia a aquellos que ponen su fe en Cristo Jesús, sin importar el pecado que hayan cometido. Y como les dije, esto es el Evangelio. Estas son las buenas noticias. Cristo en sustitución por nosotros. Cristo recibe el castigo por nosotros. Todos necesitamos de un Redentor. Pero además necesitamos de un juez justo que tenga misericordia de nosotros y que no nos pague según nuestro pecado. En Salmo 103 dice: no nos reprenderá todo el tiempo, ni seguirá enojado para siempre. No nos castiga por nuestros pecados, no nos trata con la severidad que merecemos. Pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Dios, como juez justo, no nos castiga por nuestros pecados como merecíamos, a nosotros. El siguiente punto, vestidos por Cristo, dice. Y esto me gustó mucho cuando lo leí. Realmente fue un gozo para mí leerlo y encontrarme con esto, porque estamos hablando de los detalles que enamoran y que Dios nos da esta armadura que se compone de diferentes piezas, pero finalmente somos vestidos por Él, somos vestidos por el Señor, y eso es un detalle. No sé si pensar en esto te hace amar a Cristo más. Pensar de que Él recibió el castigo por ti y por mí debiese hacernos amarlo más. Isaías 61:10 dice: me llené de alegría en el Señor mi Dios, pues Él me vistió con ropas de salvación y me envolvió en un manto de justicia. Soy como un novio vestido para su boda o una novia con sus joyas. Qué lindo el versículo, ¿cierto? ¿Cómo nos tiene que poner esto? ¿Con qué actitud? Con alegría. Dice: Él me vistió con ropas de salvación y me envolvió en un manto de justicia. Porque cuando éramos injustos, Cristo nos hace justos. Soy como un novio vestido para su boda o una novia con sus joyas. Qué lindo. Siempre los novios se ven bien encachados, ¿cierto? El día de su boda, bonitos. O las novias con sus joyas, bien bonitas, ¿cierto? Así somos para el Señor. De hecho, como iglesia somos su novia, ¿cierto? Y Él es nuestro esposo. Y Él mismo nos viste con ropas de salvación. Es un detalle que enamora, realmente. El siguiente versículo, Isaías 59. Y en este capítulo, Isaías habla acerca de cómo estaba el mundo en ese momento, al igual que Pablo en Romanos 1 habla acerca de cómo estaba en ese tiempo el mundo, y habla acerca del Mesías.
habla acerca de Cristo y dice acerca de Él: se puso la justicia como coraza y se colocó en la cabeza el casco de salvación. Se vistió con una túnica de venganza y se envolvió en un manto de pasión divina. Hablando acerca del Mesías. Isaías, ahí en un mundo de injusticia, que si ustedes leen el capítulo, habla acerca de que no hay justicia en los tribunales, no hay justicia, no hay justicia. Habla acerca de los hombres. Llega a la parte final de ese capítulo y dice que el Mesías, que Cristo, se puso la justicia como coraza y se colocó en la cabeza el casco de salvación. Y me llamó la atención esto porque nosotros somos vestidos con la armadura de Dios, con esta coraza de justicia, con este casco de salvación, con el escudo de la fe. Pero habla del Mesías también vestido con esta justicia, con esta coraza, también con este casco, con túnica. Cristo, revestido así, nos viste a nosotros. Y el último versículo ahí, que también lo deja más claro, en Gálatas 3:27. Bueno, del 19 dice que la ley fue entregada para mostrar el pecado. El versículo 21-22 dice que somos esclavos. Pero al final llega el versículo 27 y dice: y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Lo leo de nuevo. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Estamos vestidos de Él. Cuando hablamos acerca de la coraza de justicia y sabemos que Dios es el único justo, que Cristo es el único justo, y nos vestimos con esta coraza, nos estamos vistiendo de Él. Entonces podemos decir: no somos justos porque todos hemos pecado, pero somos declarados justos por Cristo y Él recibe el castigo por nuestro pecado. Y además somos vestidos de Él con su justicia. Y esto es una lucha, lo dije en un principio, es una lucha. Y Satanás va a usar estos dardos contra nosotros. Todos los dardos que te puedas imaginar. Todos los dardos que te puedas imaginar. Satanás los va a usar contra ti. Pablo habla acerca de estrategias. Por lo tanto, no son como... no es una pelea como a lo loco, así como ya un dardo ahí donde le llega. No, esto está pensado. Está pensado. Satanás nos conoce. Y desde que fue creado por Dios, sabe cómo luchar con nosotros. Y sabe también cómo ganarnos. Te puede decir, por ejemplo: oye, estás pecando. Y ese pecado, quizás tú no eres salvo. Oye, pero ¿y estás haciendo esto? O podemos sentir que nos acusa. Todos somos pecadores.
Y cuando Él nos acusa, puede que esté diciendo una verdad a media. De hecho, eso es lo que hace Satanás. Dice una parte, pero a media. Cuando tentó a Cristo lo hizo así, ¿cierto? Decía una cosa, pero finalmente iba con otra. Pero nosotros estamos revestidos de Cristo. Cuando nos vestimos con esta coraza de justicia, lo que decimos es: Cristo murió por mí. Soy pecador, pero Jesucristo en su infinita gracia me viste de su justicia y soy visto así por Dios. Cuando Satanás tire los dardos contra ti, tienes que recordar que tu coraza dice: justo. Justo. Y no por nosotros, ya lo conversamos. Justos por Cristo. Justicia porque Cristo murió por mí. En nuestra injusticia, Cristo nos hace justos y nos viste con esta protección. Por lo tanto, hermanos, tenemos que resistir estos dardos de Satanás. ¿De qué manera? Conociendo primero la palabra de Dios, conociendo qué es lo que Cristo hizo por nosotros y saber que podemos decir que Cristo murió por nosotros y que ya no somos vistos como injustos delante de Dios, sino que Dios nos ve a través de Jesucristo y tenemos esta coraza para resistir los dardos de Satanás. Cuando reconocemos la gravedad de nuestro pecado y la justicia de la ira de Dios contra nosotros, realmente vamos a comprender el gran amor de Dios. Cuando nos damos cuenta de que somos indignos de recibir su perdón por nuestros méritos, podemos ver el sufrimiento y la muerte de Cristo y decir, como dice Juan en primera de Juan: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y lo último que tengo ahí es un versículo. Es una promesa que hizo Dios y es una promesa también para nosotros. En Malaquías 4:2 dice: el Señor de los ejércitos celestiales dice: el día del juicio se acerca, ardiente como un horno. En aquel día el arrogante y el perverso serán quemados como paja, serán consumidos desde las raíces hasta las ramas. Sin embargo, para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia, con sanidad en sus alas. Saldrán libres saltando de alegría como becerros sueltos en medio de los pastos. Cristo es nuestro sol de justicia. Y tenemos sanidad en Él. Como dice Isaías, por su llaga fuimos nosotros curados. Vamos a orar. Señor, muchas gracias te doy esta mañana porque primero que todo me permites y me das la oportunidad de poder, Señor, leer tu palabra, conocerte a ti a través de ella. Y sin duda que esto no es fácil porque para poder hablar hoy día con mis hermanos, primero también tuve que pasar yo por el examen de tu palabra. Y gracias, Señor, porque a través de este tema también comprendí más, Señor, acerca de tu justicia. Comprendí que soy pecador, comprendí de que no hay nada que pueda hacer para recibir tu perdón y que no es por mí, es solo por Jesucristo. Solo Jesucristo el que
a través de su muerte nos ofrece perdón. Y solo a través de su muerte sustituta, Él recibe el castigo y no yo. Gracias, Señor, porque tú eres santo y porque tu castigo y tu juicio es justo. Pero gracias, Señor, porque nos amas tanto que también enviaste, Señor, a Cristo. Te damos gracias, Señor, esta mañana. Gracias por ayudarnos a comprender, Señor, tus verdades. En tu santo nombre, amén.